Bendito seas fútbol, bendito seas fútbol. Qué partidazo el que acaban de protagonizar Bayern Múnich ante Real Madrid. Los bávaros dejaron afuera al conjunto merengue de los cuartos de final de la UEFA Champions League y ya se enfilan para enfrentar al PSG en las semifinales y, por qué no, esperanzarse en tener un lugar en la final que se vaya a disputar en Budapest este año. Lo han hecho de una buena forma. Ambos equipos han entregado prácticamente todo lo que tenían a disposición, protagonizaron un buen encuentro, un buen cruce vertiginoso de ida y vuelta y que entregó al conjunto bávaro en la siguiente fase de la UEFA Champions League y que para los intereses colombianos entregó la consolidación en el escenario internacional. Si algo le faltaba a Luis Díaz, bueno, esa consolidación llegó hoy con un gol sobre el final del partido que prácticamente empezó a decantar la eliminación a favor del Bayern Múnich. Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, activan la campanita para que estén pendientes a este y a otros contenidos. Y por supuesto que nosotros seguimos la conversación en los comentarios. ¡Qué partido! ¡Qué partido! Cuando estos partidos, gente, tenemos la posibilidad de disfrutarlos, de verlos, de seguirlos, solamente hay que agradecer. Primero y principal, hay que agradecer por el vuelo futbolístico, por el nivel entregado por los futbolistas, por la calidad de jugadores que vemos. En el Bayern Múnich hoy prácticamente veíamos un desparrame de calidad, sobre todo en el frente de ataque. Real Madrid también con sus particularidades, con sus características, también vimos rendimientos bastante por encima de la media de lo que habitualmente vemos en el fútbol mundial, pero esto es la crema. Esta es la crema del fútbol. Esta es la crema del fútbol. Y hoy no fue la excepción ante dos equipos bastante importantes al nivel europeo y que con sus armas intentaron llevar adelante y desarrollar un juego, por supuesto, para tener beneficio para cada una de sus plantillas, y que el Bayern Múnich terminó sacando provecho, terminó sacando tajada positiva de este cruce, de este encuentro, y que fue por detalles donde terminó quedándose el Bayern Múnich con esta eliminatoria. Primero, un Real Madrid que arrancó pegando adelante con Arda Güler, chico él, pero que con unos huevos así de grandes, así de gigantes, prácticamente arrió a Real Madrid en los primeros minutos. Y después de una desinteligencia en fase defensiva, sobre todo en la salida de Manuel Neuer, encontró esa igualdad en el tiempo global. Ese primer golpe que asestó Real Madrid a el Bayern Múnich. Y a partir de allí, Real Madrid realmente se encontró con un escenario bastante positivo, porque ni siquiera había llegado al primer minuto de juego y ya se habían emparejado las acciones. Y allí prácticamente era, bueno, vamos a ver, un tú a tú, un kilo por kilo. Vamos a ver qué tal, vamos a jugar. La verdad es que ese era el planteamiento prácticamente después de ese error garrafal en la salida de Manuel Neuer. Ahora, así como tuvo errores Manuel Neuer, también por las toldas del Real Madrid, pues Lunin también hizo lo propio, también con errores. También le dio la posibilidad al Bayern Múnich de igualar el marcador parcial y también de ponerse nuevamente por encima en el marcador en lo que tenía que ver con el marcador global. Porque después de ese tiro de esquina donde Pavlovic pues logra el empate transitorio del partido, pero que lastimosamente en ese momento para los intereses de Real Madrid volvía a quedar cuesta arriba la eliminación. Allí también hablamos de los arqueros. Los arqueros también dieron de qué hablar. Y por allí también en esa complicidad o esa culpa, entre muchas comillas, que pudieron tener los porteros, algunos por lo menos, le endilgan cierta parte de responsabilidad en el segundo gol de Arda Güler, segundo gol del Real Madrid, que la colocó en un ángulo. Particularmente yo no veo que Manuel Neuer pudiera hacer mucho más, si bien daba la sensación de que pudiera haber hecho algo, pero la verdad es que el tipo la colocó en un ángulo increíble, una definición de novela, de unos tipos que están por encima de la media, repito.
Fue un partido de alto valor, un partido de alto vuelo, un partido que esos que no acostumbramos a ver muy seguido, y lo entregaron Bayern Múnich y Real Madrid. Lo entregaron, ¿y de qué manera? Lo entregaron de qué forma. Después Bayern Múnich hizo lo propio con Harry Kane. Harry Kane es una bestia, es un animal competitivo y en el área te la manda a guardar, y esta vez no fue la excepción. Real Madrid dio las concesiones en defensa, dio los espacios. Luis Díaz hizo un desmarque o arrastró la marca, ayudó a dejar a Harry Kane prácticamente que solo ante la posibilidad de rematar. Disparó de buena forma y allí volvió el Bayern Múnich a pegar de su parte, y era palo por palo, era palo por palo, era ida por ida. Y ninguno de los dos, en ese frenético momento del partido que se vivió, ninguno de los dos parecía recapacitar o por lo menos contextualizarse de lo que se estaba jugando. Parecía un partido de esos amistosos que a veces se juegan en Norteamérica, en Estados Unidos, donde vemos muchos goles, donde vemos muchas definiciones y demás, y que parece que el contexto no lo tenemos como muy en cuenta. Bueno, parecía un partido así. Pareció un partido así. Después Real Madrid tuvo la posibilidad y también golpeó en una escapada de Vinicius Junior. Después le tira la pelota a Mbappé y Mbappé con una clase define ante la salida del portero Neuer. Fue un partido de alto vuelo. Fue un partido de alto vuelo. De esos que no estamos acostumbrados a ver. Reitero. Fue un partido de kilos, de quilates. Donde seguramente muchos darán al nuevo campeón de la UEFA Champions League de esta llave que se avecina en semifinales entre el PSG y en este caso el Bayern Múnich. Muchos seguramente creerán que de ahí saldrá el nuevo campeón de esta edición de la UEFA Champions League. Muchos, pero porque el nivel entregado tanto por el PSG ante Liverpool como el Bayern Múnich ante Real Madrid realmente da para creer y para jugarse todas las fichas que tenemos a disposición para jugarlas en esa llave. Es una final anticipada, porque realmente lo que hicieron en esta entrega de estos cuartos de final fue superlativo, superlativo. Y cuando acabó el primer tiempo, un Real Madrid que a grosso modo se iba con un buen sabor a boca, porque la verdad es que no lo estaba perdiendo, porque la verdad era que había emparejado las acciones y porque en el segundo tiempo ya íbamos a ver cómo iba a ser el trámite. La verdad es que en la segunda mitad, si bien Real Madrid tuvo dos posibilidades muy claras, una con Kylian Mbappé, otra con Vinicius, y la verdad es que Real Madrid, quizá algo que puede llegar a criticarse fuertemente, quizás es la falta de definición o la falta de concretar esas dos opciones claras que tuvo en la segunda mitad. Bayern Múnich también hizo lo propio, pero el Real Madrid tuvo esas dos chances claras para poder torcer la balanza a su favor, y la verdad es que no lo hizo. Y cuando tú estás en una situación de esta, donde cada detalle cuenta, donde cada elemento ayuda a ese análisis para determinar si ganaste o no ganaste, para dónde se inclinó la balanza o no, la verdad es que cuando tienes esas posibilidades no puedes cerrar. Cuando tienes esas concesiones del rival no puedes cerrar, porque además Bayern Múnich le valoramos este peso ofensivo con Olise, con el mismo Luis Díaz, con Harry Kane, con Kimmich, que también se vincula al ataque, con Pavlovic, que también llega al ataque, con jugadores que pisan campo rival, que pisan el área rival, pero que también era un Bayern Múnich que retrocediendo en algunos momentos también daba algunas concesiones, sobre todo por parte de Upamecano, que en un par de situaciones le dejó unas concesiones a Real Madrid, pero que Real Madrid la verdad es que no supo capitalizar, no supo intercambiarlas por gol. Y repito, a este nivel de competencia, a este nivel de detalle, incluso que te define un partido, si eres Real Madrid y te estás jugando prácticamente la clasificación a unas semifinales, estas situaciones no las puedes errar. Real Madrid pecó en esas dos jugadas muy puntuales en no definirlo y se le terminó complicando la papeleta. Una papeleta que, dicho sea de paso, se termina empezando a torcer a favor del Bayern Múnich luego de la expulsión de Camavinga. Coincidíamos todos que Brahim Díaz era prácticamente el jugador a salir. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo impreciso, porque la verdad es que desde lo físico parecía que ya estaba sintiendo el partido. Así que el cambio de Brahim Díaz prácticamente que se imponía ante esa lógica que estaba ofreciendo el partido. Entró Camavinga con otro corte, seguramente para soltar a Valverde, que después tuvo una posibilidad también de disparar
al arco de Manuel Neuer. Manuel Neuer detuvo el remate en su momento, pero digamos que el Real Madrid se animó a jugarlo también, se animó a buscarlo, se animó a buscarlo en campo rival. Pero ese cambio, que fue prácticamente bisagra, terminó dándole después, en las postrimerías de lo que fue el desarrollo del partido, la explicación de dónde se quiebra el partido a favor del Bayern Múnich, y fue en la expulsión por doble tarjeta amarilla en contra del Real Madrid a favor del Bayern Múnich. Y aquí particularmente voy a dejar mi postura sentada. Me podrán explicar desde lo reglamentario, me podrán explicar desde la quema de tiempo, me podrán explicar lo que quieran. Ahora, un partido a ese nivel de competencia, un equipo que prácticamente en ese momento, como Real Madrid, incluso también el mismo Bayern Múnich, llegó en un momento en el que se veían las caras como unos espejos y no se movían porque prácticamente no querían arriesgar tanto. En algún momento quedaba la pelota en el Real Madrid y Bayern no salía a presionar. Real Madrid hacía lo propio cuando lo tenía el Bayern y parecía que estaban en un pacto, entre comillas, tácito de no agresión. Entre comillas, tácito, repito, porque Olise varias veces lo buscó con una jugada donde recorta hacia adentro y remata de pierna izquierda. 2 veces repitió la dosis. Real Madrid tuvo algunas escapadas donde pudo capitalizar y no lo hizo. Pero era prácticamente en un momento, ya después del minuto 60 en adelante del global, 60, 70, parecían dos espejos donde no se hacían daño. Y en ese contexto, quiero que me entiendan a dónde apunto. La verdad es que el árbitro, Basilic, creo que ese es el apellido, me perdonan si no lo tengo claro en estos momentos, para mí, peca de apurado. Para mí peca de apurado. Y esa expulsión por doble tarjeta amarilla a Camavinga, particularmente en ese momento del partido, fue un punto bisagra a favor del Bayern Múnich. Porque prácticamente después de eso llegó la definición de Luis Díaz para prácticamente darle la ventaja que después sería imposible de remontar para el Bayern, para el Real Madrid, sobre todo y habida cuenta de que ya estaba expirando el tiempo reglamentario, prácticamente ya iban a ingresar al tiempo de reposición. Así que para mí eso terminó cambiando el partido. Para mí terminó influyendo de manera directa la expulsión de Camavinga en el resultado final del Bayern Múnich ante el Real Madrid. Para un servidor, tengo que coincidir en este caso con Mariano Clos, fue apresurada, o no sé si apresurada, pero fue muy exagerada. Cuando eres árbitro y estás ante este tipo de partidos donde son muy apretados, donde te estás jugando el todo por el todo, donde prácticamente tienes toda una campaña en tus hombros, a cuestas, no puedes expulsar a alguien porque tomó la pelota e hizo un poco de tiempo. Seamos buenos, seamos buenos. Si bien no, esto no se trata de que Real Madrid lo benefician, no lo benefician. Gente, si tomas la pelota para reacomodarte, para tomar un par de segundos y reacomodarte, no te pueden expulsar por doble amarilla con eso. No te pueden expulsar. No te pueden expulsar. No puede ser. No puede ser. En este caso, Camavinga ha hecho cosas contrarias incluso al rendimiento mismo del Real Madrid. Sí. Camavinga no ha estado a la altura en algunos momentos del Real Madrid. También. Camavinga seguramente se le va a caer por esta situación, esta expulsión hasta infantil, entre comillas. En Real Madrid también. Todos esos argumentos te los tomo. Ahora, no seamos más papistas que el Papa. No seamos más papistas que el Papa. La segunda amarilla que le sacan a Camavinga es exagerada, gente. Es exagerada. Es exagerada. Y aquí yo no estoy hablando de un fanatismo, aquí yo no estoy hablando de... Porque si esto se lo hacen a un equipo propio, seguramente también vas a reaccionar de la misma forma. ¿Por qué? Porque estás cortando el juego de alguna manera. Fue una falta breve, mínima, la verdad. Y después tomas la pelota para reacomodarte. Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida en el fútbol. En todos los órdenes de la vida. ¿Quién no agarró la pelota y la tomó unos segundos para reacomodarse? Pero todos. Ahora, de ahí a que eso sea tomado como amarilla para quemar tiempo, porque seguramente lo hizo para eso o para reacomodarte, no puedes expulsar a una persona por eso. La verdad es que no. En ese nivel de competencia, en ese contexto que tenía el partido, tenías que expulsar a una persona si mataba a otra. A ver, conceptualmente entiendan a dónde voy.
Las personas que somos futboleras sabemos que no te pueden sacar amarilla por eso. Claro, vas, haces una falta, cometes una falta, tomas la pelota y te la llevas y mientras te reacomodas, muchos toman la pelota, la tiran para arriba, hacen algo, pero mientras te reacomodas. No es que Camavinga estaba perdiendo tiempo excesivo y la verdad es que después había que reponer 10 minutos. La verdad es que no. La verdad es que no. Y quieran o no, en este tipo de jugada, o en esta jugada particularmente, se explica luego la victoria del Bayern Múnich. No porque antes no lo hubiese intentado, no porque antes no lo hubiese llegado con peligro al portero, al pórtico de Lunin, custodiado por Lunin. No, al contrario, Bayern Múnich también tuvo sus herramientas, también tuvo sus aproximaciones, también llegó con peligro. Eso se da por descontado, porque son equipos de un vuelo futbolístico altísimo. Ahora, ese elemento de la expulsión de Camavinga te favoreció porque en este tema de no regalar nada, de que hay pocos espacios, de que la verdad Real Madrid estaba desdoblándose en defensa también para evitar que el Bayern Múnich llegara con mucho peligro, te sacan un jugador, justo es mediocampista, te queda algún espacio, un ápice, porque 1 centímetro para este nivel de competitividad, para estos equipos, para estos jugadores, para estos talentosos jugadores, 1 centímetro es 1 metro, es una hectárea. Y claro, dentro de ese espacio que tuvo Luis Díaz, pues le quedó la posibilidad y la mandó a guardar, además porque la pelota se desvió en Eder Militao, toma una comba y vence al portero Lunin. Nada que hacer, allí particularmente ya no había mucho más por agregar, no había mucho más por hacer, porque al Real Madrid solamente le restaba maniobrar o hacer algo en los 4 minutos de adición que dieron. Pero esos 4 minutos Bayern Múnich también lo supo jugar de manera inteligente. De hecho, llegó también a la otra anotación que significó el 4-3 en este marcador parcial o en este partido de vuelta, y que en el global significó el 6-4 del Bayern Múnich ante Real Madrid. Por demás, fue un partido bastante interesante desde los detalles que aportaban, de cómo esas transiciones rápidas de defensa-ataque las llevaban a cabo, cómo llegaban con peligro, la capacidad técnica, el modelo de juego que imperó, que se llevó adelante, que se vio en el partido, la riqueza futbolística de ambos rivales. La verdad es que fue para deleitarse, fue para deleitarse. Y son esos partidos que se guardan en la memoria, pero seguramente este deporte te seguirá entregando otros partidos de alto valor y seguramente empezaremos a valorar partidos futuros, pero este partido tuvo un vuelo futbolístico altísimo, altísimo, y que se terminó decantando simple y llanamente después de esa expulsión de Camavinga. Después el Bayern Múnich, por supuesto, con espacios y con algunas oportunidades de tener la pelota y hacer daño, hizo daño con Luis Díaz. Interesante por Luis Díaz para los colombianos que nos interesa el presente del Guajiro, enchufadísimo, de alto nivel, hizo gol en la ida, hizo gol en la vuelta, prácticamente le dio la clasificación en la vuelta al Bayern Múnich, y desde Colombia se celebra ese nivel de Luis Díaz, que sea esa bandera de la selección Colombia en el Mundial próximo a desarrollarse en Estados Unidos, Canadá y México, y que sea quien guíe a la selección Colombia. Ojalá con este nivel la selección Colombia pueda encontrar ese argumento futbolístico distinto que pueda guiar al combinado nacional a hacer buenas cosas en este Mundial venidero. Porque la verdad, y aquí hacemos un paréntesis, si miramos a la selección Colombia, la verdad es que nos agarramos de 2-3 jugadores para encontrar esa explicación futbolística para que la selección Colombia pueda seguir avanzando en el Mundial y pueda hacer un papel digno. Pero encontrar a Luis Díaz, que está on fire, que está con este nivel, que está con este nivel de preponderancia, de desequilibrio, de gol, de que te lastima las defensas rivales, de qué manera, que te define de una manera excepcional, la verdad que tenerlo para la selección Colombia es un gran valor. Es uno de los mejores extremos del mundo. Juega en Bayern Múnich, lo hace de buena forma, consolidado en el fútbol alemán, ya entrega buenos rendimientos en el rentado local en Alemania, ahora también lo hace en la UEFA Champions League, nada más y nada menos que eliminando al Real Madrid, el rey de Europa. Y lo hizo haciéndole goles en el Santiago Bernabéu y ahora lo consolida también en
condición de local, con una anotación clave en el momento justo, prácticamente expirando el partido, un cachetazo a Real Madrid y a la casa el conjunto merengue. Es un partido de esos de antología, un partido de esos de lo que recordaremos por mucho tiempo. Lo ha hecho Bayern Múnich, ha pasado a la siguiente fase. Real Madrid esta temporada particularmente sin Copa del Rey, sin Champions ahora, y la Liga, aunque todavía tenga posibilidades matemáticas de desarrollarse, estar a 9 puntos del Barcelona, y además un Barcelona que también quedó afuera de la Champions, creo que aceleraría de alguna forma también los tiempos para que el Barcelona se quede con esta liga, y el Real Madrid, otra vez, una temporada de nada plete, una temporada de nada, de blanco, tal como por allí se apoda el apodo de su club, el blanco, el merengue. Bueno, esta es otra temporada más donde el Real Madrid seguramente se irá en blanco, sin títulos, y esto ya por supuesto preocupa en una institución del calibre, del talante de Real Madrid, con los jugadores que tiene, con Mbappé, con todos los que quieran, con todos los que quieran. Ahora, a esta situación se llega por algo, y también es porque Real Madrid en el medio decidió apostar por Xabi Alonso, afuera Xabi Alonso, y quien lo reemplazó fue un canterano, Arbeloa, que la verdad, más allá de que se le venían dando algunos resultados en la Champions League, la verdad es que hoy, después de esta eliminación dura además para Real Madrid, porque Real Madrid es uno de los equipos llamados a ser protagonista en Europa y a estar siempre en la conversación, creo que ya es cosa juzgada la historia de Álvaro Arbeloa al frente de la dirección técnica de Real Madrid. Se habla de que Klopp pueda asumir, que pueda ser acompañado de Kroos. Bueno, veremos qué dirá el futuro inmediato o el futuro próximo de este Real Madrid. Lo cierto es que así no puede seguir regalando prestigio a nivel internacional 2 años seguidos prácticamente en Real Madrid. Creo que no se sostiene. Tendrán que hacer autocrítica y seguramente reacomodar y volver a reacondicionar el plantel, seguir para adelante y encarar una nueva temporada con otros objetivos, con otra exigencia, con otro vuelo futbolístico, porque también no vamos a mentir con lo otro, más allá de la victoria del Bayern Múnich y lo que termina siendo de alguna forma, entre comillas, justa que pase el Bayern, porque demostró ser más equipo que el Real Madrid, más allá de que para mí el punto bisagra fue la expulsión de Camavinga, a mi entender exagerada. Real Madrid no podemos negar lo otro, que hay jugadores que están en un bajísimo nivel, hay jugadores que no están a la altura de Real Madrid, que hay jugadores que ya se les cumplió un ciclo en Real Madrid y que esto se tiene que renovar y que Real Madrid tendrá que volver a vestirse con la ropa de candidato a nivel europeo, volver a competir como lo demanda su historia en Champions, en Liga y en Copa, porque otra vez un año así creo que no se sostendría. Otro año donde se le invierte plata gruesa, porque creo que el refuerzo más tranqui de Real Madrid está en 30-40 millones de euros. Entonces, a reevaluar, a volver a barajar y dar de nuevo, porque la temporada que viene será igual o mayor en exigencia. Porque esta vez volvió a fracasar el conjunto merengue, no consiguió el objetivo, quedó afuera y ningún título para cerrar este 2025-2026. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, seguimos la conversación en los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo envío. Hoy nos hemos dado tremendo champú, tremenda jornada de UEFA Champions League, un partido de vuelo futbolístico altísimo y por supuesto lo compartimos y acá lo vinimos a opinar, lo vinimos a reaccionar para todos ustedes. Nosotros nos vemos en un próximo envío.